3:49, retornamos a Encuentros. Usted nos está escuchando por la señal de radio Causachucoca, aquí en la sede de gobierno. Y ya está con nosotros Gabriel Villalba Pérez, analista político, para hablar sobre el tema que nos está preocupando constantemente. El tema de las elecciones judiciales, por ejemplo, ha sido un punto de inflexión muy fuerte en estos últimos tiempos. La huelga de hambre que ha vivido la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dicho que no se puede interpelar ni siquiera con proyectos de interpelación. Ha salido también la posibilidad de una inhabilitación al expresidente Evo Morales. Todos estos temas le vamos a ir preguntando a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a la radio, al set de Radio Causachucoca y al programa Encuentros. Un gusto compartir contigo, Pepe, y a través tuyo con toda la gente que nos escuche y también por redes sociales ve este prestigioso programa. Es un placer, como siempre, estar en la radio Causachucoca y volver de tanto tiempo. Ya me había perdido estar físicamente en los estudios del programa Encuentros. Felicitarte por tu equipo, felicitarte por el espacio también físico, que se está mucho más acogedor, más bonito, más grande. Felicitar a la radio Causachucoca por darle prioridad a la sede de gobierno también. Y pues es un gusto, como siempre, poder llegar a través de la dial de esta prestigiosa radio a La Paz y sobre todo a todos los rincones de Bolivia. Bien, y hay muchos temas que tenemos que abordar y realmente está preocupante la situación en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando, Gabriel? ¿Por qué tantos escollos están apareciendo para el Congreso del MAS y PCP, para lo que hemos hablado de las elecciones judiciales, el tema de la inhabilitación, lo más llamativo tal vez lo que ha salido del Tribunal Constitucional Plurinacional, que está prohibiendo las interpelaciones? Eso me parece incluso algo nefasto, porque no permite que la Asamblea pueda desarrollar sus dos principales actividades, fiscalizar y ejecutar leyes. ¿Cómo se tendría que entender? ¿Cómo tendría que entender el ciudadano de a pie? Bueno, evidentemente cualquier conflicto, querido José, que suceda, acontezca al interior de la fuerza política más grande del país, que es el Movimiento al Socialismo, además en ejercicio de gobierno durante mucho tiempo, desde el 2006, ganando las elecciones del 2005, habiendo sopesado un golpe de Estado y volver de nuevo al poder, siempre va a tener conflictividades. Y esas conflictividades internas lamentablemente repercuten también hacia afuera del movimiento al socialismo y por supuesto a toda la población pues le tiene preocupada, ¿no? Porque vemos todos los días en los mercados, por ejemplo, si tú visitas Mercado Yungas, te vas a visitar Miraflores, te vas por los mercados del Alto, el mercado de las Rodríguez, te vas a ir dando cuenta que no habíamos estado en aquel auge económico que nos viene diciendo el gobierno nacional, ¿no? La gente va cuidando mucho más su bolsillo, su economía, vamos ahorrando, no hay un flujo económico a nivel, si se quiere, macro. La gente prefiere ahorrar que sacarse un auto, que sacarse un departamento. Esa bonanza económica que vivimos en los tiempos de Evo Morales no la estamos viviendo ahora. ¿Puede ser producto de la pandemia? Sí, evidentemente sí. ¿Puede ser producto también de la guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, evidentemente sí, esa guerra forzada por la OTAN. Pero también, evidentemente, las conflictividades al interior del movimiento al socialismo, cierta angurria de poder. Se debe partir de que la militancia, el 2020, ha votado por un periodo de mandato, le ha dado la confianza por un periodo de mandato a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, no para que estén dos periodos continuos, no para que se repostulen, sino para que puedan nuevamente retomar la economía, retomar los hilos democráticos y posteriormente en el siguiente periodo, 2025, vuelva por la puerta grande el conductor, líder, comandante de este proceso, Evo Morales Ayma, ¿no? Además presidente del movimiento al socialismo a nivel nacional e internacional. Entonces, esa es la directriz que creo yo con el tiempo se ha ido distorsionando, se ha ido olvidando por muchos sectores incrustados en la burocracia estatal y pues son esos sectores, esos personajes los que vienen a conflictuar
las relaciones que debieran ser armoniosas entre las diferentes tendencias que componen el movimiento al socialismo. Y lo que acabas de decir me retrotrae al año 2019, cuando estaba Yanine Áñez y alguien en su oído le dijo: y si fuera ella la presidenta, porque en realidad Yanine Áñez lo que tenía que hacer era mandar a unas elecciones, y empezó a generar un proyecto político, quiso ser la nueva presidenta electa. Esas cosas que vivimos en Latinoamérica constantemente, lo mismo le pasó a Correa con Lenin, y lo mismo estamos viviendo aquí en Bolivia. Sí, es interesantísimo el parangón que tú haces, querido José, porque Yanine Áñez podía haber pasado como una presidenta transitoria, entre comillas transitoria más, muy al margen del análisis que ya lo dijimos desde el principio de cómo llegó al poder de forma ilegal, inconstitucional y ilegítima, pero podría haber sido o haber actuado de la misma forma que Rodríguez Belcé, por ejemplo. Un Rodríguez Belcé que su único mandato era, al ser transitorio, convocar elecciones. A nivel interno del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca eran transitorios, eran pensados como transitorios, fueron pensados como transitorios. Y que estos transitorios, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ahora quieran repetir nuevamente por una gestión, creo que es el origen de la conflictividad que vivimos actualmente en el movimiento del socialismo. Y hay algunos actores que están abogando para que todo esto se encamine hacia una propuesta, hacia un proyecto político a la cabeza del presidente Lucho y el vicepresidente David. Ahí vemos claramente que también los ministros de Estado están jugando roles muy importantes, y uno de ellos es el ministro de Justicia, ¿no? Lamentablemente, un ministro de Justicia que, así como tú y yo estamos cara a cara, le dijo a María Galindo: yo no soy militante del movimiento al socialismo, yo estoy porque me ha invitado el presidente Luis Arce. Lo dijo de propia boca, con sus propias palabras, el actual ministro de Injusticia, Iván Lima. Y todavía orgulloso, todavía atorrante, todavía pedante. Creo que lo que más indigna a la población en su conjunto es que sea así de atorrante, así de creído, de presumido, intelectuales, entre comillas, en este caso abogados, que se creen por encima del movimiento popular, por encima de las grandes mayorías populares, por encima de las organizaciones sociales, burócratas, tecnócratas que se creen más que las organizaciones sociales, se creen iluminados de la administración del Estado, y en este caso de la administración de la justicia, el señor Iván Lima. Además, un señor Iván Lima que dijo abiertamente, con relación a la ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, la mujer que ha sido golpeada debería conciliar, fue la palabra que utilizó, debería conciliar con su agresor, dijo, ¿no? Totalmente ignorante de la normativa 348, y si ignora una normativa tan básica de la reestructuración del Estado Plurinacional de Bolivia, imagínate la ignorancia que tiene en temas mucho más estructurales, ¿no? Un señor Iván Lima que además ha recibido denuncias de copar el Ministerio de Justicia y muchas otras dependencias descentralizadas del Ministerio de Justicia con denominados pititas de la Universidad Católica Boliviana, ya que él salió de la Universidad Católica Boliviana y también fue abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana. Entonces, abogado defensor de los curas pederastas el señor, ¿no? Y ahora se viene a criticar a las organizaciones sociales y a criticar sobre todo el liderazgo de Evo Morales, pero sobre todo criticar a las autoridades electas, a nuestros diputados, que en la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente en la Cámara de Diputados, han pues puesto un freno legislativo en el marco de sus atribuciones y funciones a una propuesta de ley, un proyecto de ley que tenía y que ha sido totalmente distorsionado en su espíritu legislativo, en su espíritu legal. Un proyecto de ley que ha sido distorsionado y que intentaba ser instrumentalizado como una herramienta de lawfare. Cuando hablamos de lawfare hablamos de persecución jurídica, guerra jurídica. Este proyecto de ley intentaba hacer eso, además administrado por el Ministerio de Justicia, para perseguir, proscribir la candidatura o la posible candidatura de Evo Morales Ayma. Y en ese ir y venir hemos escuchado también al ministro Lima una declaración que él ha realizado, el ex procurador, diciendo que en una reunión con el ministro de Economía él había planteado otorgar $1.000 millones a un bufete
para defender todos los casos que tiene el Estado y que se arreglen si ganan o pierden. Eso me parece también jugar con el Estado, jugar con el dinero del Estado en momentos en que realmente nuestra economía no está tan bien, no hay dólares, la microeconomía de los bolivianos está siendo afectada, no hay dinero en los bolsillos. Sí, las declaraciones realizadas por un señor procurador que teníamos en el Estado, el doctor Wilfredo Chávez, realmente fueron reveladoras de cómo, suelto de cuerpo, el señor ministro de Justicia, Iván Lima, pedía, ¿no?, 1.000 millones de dólares para que se solucionen todos los problemas y en todo caso si fallan ellos va a ser problema de ellos. Esa es la mentalidad de la mercantilización de la justicia que lamentablemente está acostumbrado el señor Iván Lima. Y es la mentalidad de muchos abogados. Yo te digo como profesional abogado, querido José, muy crítico con mi gremio. No voy a defender a mi gremio a capa y espada, a sabiendas de que el órgano judicial es totalmente corrupto o corruptible. O las dos cosas, ¿no? Porque lamentablemente en este país se accede a la justicia solamente si tienes dinero. Si no tienes dinero no puedes acceder a la justicia. Te cobra el abogado, te cobra el oficial de diligencias, te cobra el juez, te cobra el fiscal, te cobra todo el mundo para que en derecho se obtenga la justicia o la resolución judicial que en justicia correspondería, sin tener que intermediar ninguna clase de dádivas económicas. Lamentablemente esa es la mentalidad con la que Iván Lima llega al Estado y esa es la mentalidad que trata de reproducir. Recordemos que Iván Lima tiene un enorme bufete de abogados en la ciudad de Santa Cruz, un edificio entero es de él, y pues está acostumbrado a esta clase de resoluciones de la justicia con dinero. Muy bien lo expresó las declaraciones públicas, abiertas, frontales y directas del ex señor procurador que teníamos, Wilfredo Chávez. Lamentablemente también a instancias del actual procurador, el señor que era viceministro de Iván Lima, el señor César Adalid Siles Bazán, con su última conferencia de prensa, vuelve a los mismos tiempos del procurador Cabrera de Yanine Áñez, José María Cabrera. Dice, no, todo estaba mal, todo había estado hecho mal, ahora tenemos que volver a encaminar lo que nosotros creemos que tiene que estar bien, ¿no? El mismo discurso copiado y pegado del ex procurador de Yanine Áñez, José María Cabrera, es el discurso actual del actual procurador, ex viceministro de Iván Lima, César Adalid Siles Bazán. Una verdadera vergüenza, ¿no? Y lamentablemente ese es el nivel de desubicación, y debo decirlo también a ciencia cierta que en la Procuraduría General del Estado actualmente están volviendo exfuncionarios que trabajaron con el procurador de Yanine Áñez, con el procurador pita, golpista, José María Cabrera de Yanine Áñez. Son realidades que lamentablemente tenemos que sopesarlas, vivirlas y lamentablemente pues pasar la página, ¿no? Porque es un gobierno que, como ya muy bien lo dijeron muchos y lo repitió también Evo Morales, se ha derechizado totalmente. Pero esta derechización no viene recientemente, no viene desde el 2019. También hay que reconocer en un autoanálisis, autocrítico, valga la redundancia, que también antes del 2019 estábamos viviendo un proceso de derechización, de burocratización del Estado, de alejamiento de las organizaciones sociales, y es algo que se tiene que reflexionar y esperemos se reflexione y analice en el Congreso de la Ucaeña, que es la instancia política de donde se tienen que venir los lineamientos políticos estructurales para un futuro a la cabeza del movimiento al socialismo de todos los bolivianos. Y como dijo el abogado Gabriel Villalba, vamos a voltear la página para hablar de este tema que también consideramos muy sensible, y es esta injerencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en la Asamblea, donde se les está prohibiendo generar cualquier, bueno, en realidad no van a poder hacer nada, ¿no?, con esta propuesta. Sí, lamentablemente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, revisen su Constitución Política del Estado, van a encontrar que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el principal órgano de nuestro país. Fiscalizador, ¿no? Es el órgano legislativo, el que hace las leyes, el órgano más importante. Dentro del órgano está el órgano judicial, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, ¿no?, el órgano electoral. Obviamente es el órgano más importante y solamente tiene 3 funciones: legislar, fiscalizar y gestionar, ¿no? En el ámbito de la fiscalización, obviamente está su atribución
de controlar al órgano ejecutivo, como lo hace cualquier órgano legislativo a nivel central, a nivel departamental, a nivel regional, a nivel municipal. Imagínate que el alcalde no tenga control de su consejo municipal. Imagínate que el gobernador no tenga control de su asamblea legislativa, legislativa departamental. Imagínate que los ministros de Estado no tengan control de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No habría un sistema de pesos y contrapesos y de controles necesarios que se precisan en todo sistema democrático, y por eso es sumamente importante pues esta función, esta tuición de la fiscalización, que en términos extremos recae en la censura de un ministro. Un ministro censurado es inmediatamente apartado del gabinete. Lamentablemente se han aplicado ya chicanas jurídicas con relación a el ámbito de la censura, ¿no? El último caso del ministro de gobierno censurado, y el presidente dijo: perfecto, yo tengo la obligación de censurarlo, perfecto, lo censuro y lo destituyo, y a los 5 minutos lo vuelvo a posesionar. No me limita en nada la ley, ¿no? Es legal, sí, pero es totalmente ilegítimo y es una total burla hacia el pueblo boliviano y hacia las autoridades electas por el voto popular que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Lamentablemente, querido Pepe, tenemos que trabajar como sociedad civil, y esto también debiera ser un mandato de los asambleístas, de los diputados y de los senadores, para limitar las atribuciones que tienen las salas constitucionales departamentales. ¿Por qué, querido Pepe? Una sala constitucional del Beni dice: es inconstitucional el reglamento para la selección y preselección de candidatos a magistrados, y tira todo un proceso. Es decir, una sala constitucional de un departamento se superpone al derecho constitucional que tenemos de elegir a nuestras autoridades judiciales. Por otro lado, una sala constitucional de La Paz, después ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, dice: es inconstitucional la censura, estamos atentando contra el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, estamos viendo que las salas constitucionales departamentales actúan a pedido, a mandato. Son salas constitucionales de delivery de sentencias constitucionales. ¿Y quién hace ese delivery de sentencias? Nombre y apellido: el señor ministro de Injusticia, Iván Lima, que vía telefonazos maneja los vocales departamentales y les dice: esto tienen que observar, en el Beni observen esto, en La Paz observen esto, y así vamos a ir moviendo los hilos del aparato judicial en el país. Totalmente lamentable. Y es lamentable también que estemos viviendo estos momentos, porque el peor beneficiado en todo este tema es el pueblo. En realidad, el pueblo sale mal parado por temas que en realidad no tienen nada que ver con él. ¿En qué afecta al pueblo todo esto que estamos viviendo, Gabriel? Estas disputas intestinas al interior del MAS, que ya repercuten y salen hacia afuera del MAS, obviamente perjudican a toda la población boliviana, que ha generado un sentimiento de incertidumbre. Lo que te decía con relación a la economía hace algún momento, ¿no? Si el partido en ejercicio de gobierno está peleado, el que te tiene que dar certezas, pues a nivel económico vives una incertidumbre, no sabes lo que va a pasar. A nivel laboral lo propio, a nivel de la economía, a nivel de nuestras políticas internacionales lo mismo, ¿no? Esta incertidumbre repercute en la población, y mucho más aún con este tema de la elección de autoridades judiciales. ¿Por qué? 3 opciones nomás podría tener el gobierno para salvar este tema de las elecciones judiciales. El primero es: yo, gobierno central, ejecutivo, me lavo las manos, y como la Asamblea Legislativa Plurinacional no se ha puesto de acuerdo, fenece el mandato de las autoridades judiciales el 31 de diciembre del 2023, de este año, y el 2024 quedamos huecos, sin autoridades judiciales, porque su mandato constitucional ya ha fenecido. Quedamos en un vacío de poder, en un vacío de autoridades judiciales. ¿Quién se perjudica con eso, querido José? La población, el litigante, quien tiene que responder pues ante amparos constitucionales, el Tribunal Agroambiental, las salas constitucionales y demás. Es el perjudicado finalmente la población. Es en un primer escenario. En un segundo escenario, digamos que el gobierno meta las manos al fuego por estos actuales magistrados y diga: muy bien, la Asamblea, nuevamente echándole la culpa a la Asamblea, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional no se ha puesto de acuerdo, no han revisado bien el reglamento, no han revisado la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Entonces, hasta que se pongan de acuerdo, yo por decreto voy a poner a unos interinos, autoridades judiciales interinas, ¿no?
es un acto también inconstitucional, porque no puedes, vía interinato, suplir un mandato que es constitucional, la elección de autoridades judiciales. Y el tercer escenario es finalmente prorrogarlos en su mandato, que es también un ámbito estrictamente inconstitucional, porque nos demarca que estas autoridades judiciales tienen un mandato simplemente de 5 años sin derecho a reelección, y tienen que venir otras autoridades judiciales. Entonces, en los tres escenarios estaríamos viendo una incertidumbre para la población, pero esto es culpa de quién, se preguntará la población, querido José. Es culpa de, pues, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. ¿Por qué? Y acá tomen nota. En el trabajo de reglamento de Contralor General del Estado, la vicepresidencia del Estado, que además tiene todo un piso, el piso 14 de la Asamblea Legislativa, con 25 abogados que trabajan ahí, ha diseñado pues el reglamento del proyecto de ley para Contralor, y este reglamento procedió. También ha diseñado el reglamento para el Defensor del Pueblo, y este reglamento se presentó por la bancada del MAS, procedió. Y este mismo cuerpo de abogados, 25 abogados que están ubicados en el piso 14 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dependientes del vicepresidente David Choquehuanca, también ha elaborado el reglamento para la preselección de autoridades judiciales. Y lo ha elaborado de tal forma mala, querido José, que han observado la inconstitucionalidad. Pero acá hay que pensar siempre mal. Dice el adagio, piensa mal y acertarás, ¿no? Pensando mal, a propósito, este grupo, no puede ser que 25 abogados especializados en elaboración de reglamentos se hayan equivocado y no hayan observado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ello, ¿no? Entonces, a propósito presentan un reglamento malo, vía presidencia, para que en la comisión se lo remita a la consulta constitucional y se observe su inconstitucionalidad justamente, y se retrase nuevamente. Y en el Tribunal Constitucional Plurinacional se tarden lo que podían resolverlo en 2, 3, 4 días, los resuelven hasta el último plazo, hasta el último día de plazo que tenían, hasta el día 10. Es decir, jalando la chicana todavía hasta el límite de la legalidad, ¿no? Son acciones, situaciones que nos demarcan que efectivamente el objetivo del nivel central de gobierno, del nivel ejecutivo, era que no se lleven adelante las elecciones judiciales. Y hay que ser claros, y los actos que te voy contando, además con prueba fehaciente, se pueden comprobables estos actos que te voy contando, demuestran que así ha sido. ¿Y cómo quedan las organizaciones sociales en este tema, doctor Gabriel? Realmente de ser organizaciones que hasta el año 2019, antes del golpe de Estado, eran organizaciones protagónicas del manejo del Estado, ahora han cambiado de rol, y ahora ya no son protagónicas, sino más bien han pasado. Se está viviendo, tal vez, no sé si valga la idea, pero se está viviendo momentos como cuando estaba en el gobierno el MNR, ¿no? Prácticamente las organizaciones sociales estaban de escalera para el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, cuando en algún momento dijeron el llanero solitario y su indio, más o menos esa relación se está volviendo a dar con las organizaciones sociales, se está volviendo a entender de esa figura. Lamentablemente hay que hacer una autocrítica al ámbito de las organizaciones sociales que mucho antes del 2019 ya se habían alejado del ámbito de la ingeniería del Estado como tal. Es decir, habían dejado de ser aquellas organizaciones sociales protagonistas de los primeros periodos de mandato de Evo Morales, del 2006. Recordemos muy ampliamente aquel gobierno que se animó a la nacionalización de los hidrocarburos, a la expropiación de yacimientos mineros y demás. Creo que las organizaciones sociales paulatinamente se han ido alejando. Y esto es culpa también de la administración previa al 2019. Sí, hay que decirlo de forma crítica, autocrítica, porque si revisamos también los datos fehacientes, fácticos, nos damos cuenta que, por ejemplo, en las campañas electorales, el jefe de campaña de determinado departamento era un ministro. Es decir, un tecnócrata, un técnico que estaba ahí por una elección, digamos, personal del presidente, ¿no? Entonces, no puede ser que los encargados de las campañas departamentales hayan sido los ministros. En ese momento, creo, se comienzan a fragmentar, a fracturar las organizaciones sociales y a generar un malestar justificado
de decir, no nos toman en cuenta ya a nosotros, ¿por qué está pasando esto? Y ha existido pues una derechización, una burocratización del Estado mucho antes del 2019, que se ha magnificado, ha tenido mayor grado de intensidad con el gobierno de Luis Arce, que es producto también de esos errores previos al 2019. Luis Arce no es más que un presidente producto de los errores también que se han cometido en los anteriores periodos de mandato del movimiento al socialismo, ¿no? Es reflejo de ello, hay que ser críticos y autocríticos en función a ello. Es un burócrata que no tiene organizaciones sociales que lo represente, nunca ha estado ligado a las organizaciones sociales y es de esta clase, de esta laya de burócratas, tecnócratas que se creen y que ven a las organizaciones sociales por arriba del hombro, ¿no? Yo sé más, yo soy capo, yo puedo estar en este o en cualquier otro gobierno, yo estoy aquí por mi capacidad. ¿Cuánto de esos discursos hemos escuchado, ¿no? Lamentablemente no se ha podido afianzar también en ello y las organizaciones sociales, creo yo, tienen que tener un rol fundamental, protagónico, porque como en ningún gobierno no estábamos acostumbrados a ver esto y ahora nuevamente se está normalizando el ámbito de que estén divididos, de que se tenga 2, 3 Bartolinas, que se tenga 2, 3 interculturales, que se tenga 2, 3 confederaciones sindicales únicas de trabajadores campesinos de Bolivia, que además el presidente reconozca. Las organizaciones sociales se caracterizan y su naturaleza es de que no necesitan el reconocimiento de ninguna autoridad del órgano ejecutivo. ¿Por qué el presidente del Estado vía Twitter, vía pronunciamientos, tiene que estar reconociendo una dirección y desconociendo a otra? No hay tal. No existe eso en la naturaleza de las organizaciones sociales, que son totalmente autónomas, independientes al andamiaje, si se quiere, del órgano ejecutivo. Por otro lado, como en ningún gobierno hemos visto, ni siquiera Yanine Áñez se atrevió a intervenir un congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de noche gasificando, cuando hay normativa internacional que prohíbe el uso de agentes químicos pasado determinado periodo de tiempo, es decir, no pueden utilizar agentes químicos para la represión en la noche, no puedes gasificar a poblaciones en la noche. Estos son parámetros de seguridad internacionales que se utilizan, ¿no? Se ha gasificado a mujeres, niños, se ha violado sistemáticamente derechos humanos fundamentales en esa intervención policial del Congreso de la CSUTCB, pero también se ha intervenido y secuestrado su sede, como en ningún gobierno ni en las dictaduras se cercaba las sedes sindicales, y lamentablemente todo eso hemos vivido y pareciera que fuera algo natural. Y todavía desde el Ministerio de Gobierno dicen, no, es que los dirigentes nos han pedido que hagamos eso. Por naturaleza, pues, la Guardia Sindical suple cualquier intervención de los aparatos coercitivos o coactivos del Estado, que son la policía y el ejército. Entonces, no hay tal. Por ningún lado se puede justificar lo que ha pasado con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que creo debe ser elevado a una demanda internacional por violación de derechos políticos, por violación de derechos humanos fundamentales, ya que el Estado ha sido, a través de sus aparatos represivos, los que han reprimido a una población indígena, al Congreso de la principal organización campesina del país. Bueno, para ir cerrando ya esta entrevista, Gabriel, estamos hablando con el doctor Gabriel Villalba, analista político. ¿Existe un plan de eliminación de Evo Morales como candidato para las próximas elecciones 2025-2030? Por todo lo que se anda viendo, escuchando y las acciones que se va percibiendo a través de los medios de comunicación, parecería que sí. Parecería que sí, y duele que así sea, ¿no? Duele que así es la traición viene desde adentro, viene desde lo más profundo, no te lo esperas. La traición va a venir de quien tú crees que es tu amigo. Le pasó a Rafael Correa con Lenin Moreno, le pasó a muchos líderes a lo largo de la historia de la humanidad, porque estás preparado para lo que venga del frente, para lo que venga de la acera del frente, de tus rivales políticos, de tus enemigos y demás, pero jamás te preparas para lo que puede venir de adentro de tu propia casa. Y lamentablemente David Choquehuanca ha estado generando esa animadversión contra Evo Morales desde mucho antes, desde su alejamiento del 2016, de la 17, ¿no? Fue finales de 17, principios de 18, su alejamiento de la Cancillería. Desde ese momento ya se ha comenzado a gestionar la agrupación de todos los resentidos,
de todos los odiadores de Evo Morales, de todos los resentidos con el MAS, y esa agrupación de sentimientos negativos, de odios, de sentimientos malos y negros, es lo que está amalgamando, se puede decir, todos estos ataques hacia el presidente Evo Morales, presidente del MAS Evo Morales. Entonces, lamentablemente, existen personajes que se prestan a ello, personajes que quizás durante los 14 años de Evo Morales creían, y probablemente puede ser muy legítima esta creencia, de que ellos debieran haber estado en espacios de toma de decisiones, ministerios, viceministerios, direcciones, y no se les dio la oportunidad y se los ninguneó, se los relegó, y tras ese resentimiento, tras ese trauma no superado, pues se agrupan y se articulan en este grupo denominados renovadores contra el presidente Evo Morales. Ahora también, una lección que debe aprender el presidente del MAS, Evo Morales, es que, a mi modo de ver, y al modo de ver de muchas personas con las que hemos estado debatiendo, conversando, compartiendo, no debieran volver ninguno de los exministros, ¿no? Si el pueblo está luchando porque Evo Morales vuelva al poder, es para que vuelva él, no para que vuelva él con el resto de sus ministros, es para que vuelva él y sepa reencaminar también y tomar en cuenta a los cuadros que han estado con él también acompañándolo, que no son necesariamente los exministros. Los exministros, si quieren volver, lo debieran hacer con una posición totalmente madura, totalmente responsable, de asesorar por atrás. Nada de ser las caras visibles, nada de ser las cabezas, nada de volver a cometer los mismos errores que se cometieron antes del 2019. Muy bien, gracias Gabriel por esta entrevista que ha sido bastante clarificadora para usted que nos está escuchando por las redes sociales, por la señal, por la plataforma multimedia de Causachuncoca. Hasta otra oportunidad, Gabriel. Un gusto, como siempre, compartir contigo, Pepe, un gusto compartir con cada uno de ustedes a través de la radio Causachuncoca La Paz, el programa Encuentros, y presto, como siempre, a compartir y seguir generando pensamiento crítico en esta visión revolucionaria que nos caracteriza a todos. Bueno, pero vamos a pedirle una yapita a Gabriel, algo que también quiero preguntarte. Estamos en el mes aniversario de Santa Cruz, a 2 días nada más ya de una efeméride más, y el anterior lunes ha habido un acto en Santa Cruz donde ha sido abuchado, lo han escrachado al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a Jerjes Mercado, y también a Rolando Cuéllar, al diputado. ¿Cuál sería tu análisis? No ha sido el pueblo, han sido la gente que estaba ahí presente, gente que además es representativa cruceña, ¿no? Sí, evidencia que a Jerjes Mercado, así como entró por la ventana a ser presidente de la Cámara de Diputados, así como forzaron también y pusieron a un títere en la bancada nacional del MAS en la Cámara de Diputados, de esa misma forma también lo que fácil viene, fácil se va, porque no tiene cimientos claros, ideológicos, concretos, que puedan pues sostener un proyecto a largo plazo. Entonces, a Jerjes Mercado, los únicos que le apoyan, y esto hay que decirlo a la población en su conjunto, son sus funcionarios públicos. Son la gente que Jerjes Mercado llevó para que trabaje en la Cámara de Diputados. Esos son los únicos que le apoyan. Y unos cuantos diputados que fueron los que gestaron que él sea presidente. No tiene más apoyo de la población en su conjunto, es decir, se ha encapsulado, se ha encerrado en un círculo que él cree de apoyo, pero en realidad no lo es. Es una ficción de poder. Más al contrario, toda la población cruceña en su propio departamento lo han abucheado, ¿no? Y a Rolando Cuéllar peor, a Rolando Cuéllar lo han metido también por la ventana de subjefe de la bancada departamental de Santa Cruz. Esta señora Daisy Choque lo metió por la ventana al señor Rolando Cuéllar para que ejerce ese carguito de subjefe de bancada de su departamento. Pero también genera el malestar de sus propios colegas diputados, y los únicos que le apoyan al señor Rolando Cuéllar es justamente el artífice de que haya entrado por la ventana, la señora Daisy Choque, y los funcionarios que tiene el señor Rolando Cuéllar, que son unos cuantos, ¿no? Tiene
si no estoy mal, está en un comité, es diputado suplente, tiene unos 3, 4 funcionarios públicos que son los que le apoyan. Ese es el caudal de apoyo que tienen ambos, tanto Jerjes como Rolando Cuellar. Y la realidad ha sido esclarecedora. La realidad les ha dicho, a ustedes nadie los apoya, y ahí está pues la reacción de toda la gente en su conjunto, que los ha repudiado abiertamente. Esa es la realidad, han pisado tierra estos dos personajes, no tienen apoyo. Muy bien, gracias Gabriel. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y en minutos nada más nos vamos a comunicar con nuestra periodista que está en las calles, Mariana Rodríguez.